Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas del Café Cultural Newsabi, en donde entrevistaremos a gente que dedica su vida al arte en cualquiera de sus expresiones. Personas que en su vida cotidiana se encuentran cara a cara con los escenarios, los lienzos, las cámaras, etc. En compañía de un delicioso café, sean bienvenidos a esta charla con nuestros artistas. Y muy buenas tardes. En esta ocasión nos acompaña Lorena Ruiz Trejo, que tendremos su compañía en esta ocasión en el Café Cultural Newsabi. Y para dar comienzo a esta entrevista, le voy a hacer entrega de una bebida que hemos preparado para ella en esta tarde, que es un frappé, de los que preparamos aquí en nuestro café. Así es que dame un segundo. Dame tu opinión. Está súper rico. De hecho, muy a gusto para este clima. Así con este calor. Así es que bueno, muy bien. Estamos ahorita con Lorena Ruiz Trejo, percusionista egresada de la Facultad de Música. Así es que vamos a dar inicio a esta entrevista contigo. Y bueno, en primer lugar queremos saber cómo fue que comenzaste tu camino en la música. Creo que es una de las cosas que quisiéramos saber. Sí, pues mi acercamiento a la música siempre comento que fue influenciado por mis padres, ¿no? O sea, mis papás siempre nos inculcaron ir a museos o ir a conciertos, como todo el aspecto cultural y artístico. Y a partir de eso, a mi hermana y a mí, pues nos inculcaron ir a algunos talleres, ¿no? Artísticos, así. Entonces, en alguna ocasión, entré a clases de piano, empecé tocando piano a la edad de 8 años y pues en una etapa de rebeldía cambié de instrumento y empecé a tocar batería. Entonces estuve ahí un buen rato, tuve mis ensambles, mis grupos, ¿no? Tocando. Y después, como por ahí cuando tenía 15 años, ingreso a una orquesta juvenil y pues ahí me gustó mucho, ¿no? En esas orquestas tú podías no saber nada de ningún instrumento, entonces yo elegí algo que tuviera acercamiento con lo que yo ya sabía, ¿no? En este caso la batería, el piano, y pues entré con percusiones y la verdad es que me enamoré mucho como de ese mundo tímbrico de la percusión, ¿no? O sea, yo no sabía todos los instrumentos que existían en esta rama de instrumentos, los teclados, los accesorios, los tambores. Y entonces ahí me di cuenta que realmente era algo que yo quería hacer para siempre, ¿no? O que a eso me quería dedicar. Y entonces empecé a buscar escuelas pues profesionales y pues ver las convocatorias, de qué trataba, cómo era el proceso de admisión. Y pues es así como entro ya a la Facultad de Música a estudiar de manera profesional, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿cuándo fue el momento que tú decidiste dedicarte de lleno a la música, de hacerlo de manera profesional? Porque bueno, digamos, es una decisión quizá que a algunos les cuesta trabajo o que quizá no, o es muy dubitativo el asunto porque no estamos luego a veces muy informados al respecto sobre que existen carreras sobre música, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento en el que tú dices, quizás yo quisiera hacer esto de manera profesional, profesionalmente, ir a una escuela, tener un título? ¿Cómo fue ese asunto? Pues cuando empecé con las clases de música, yo pensé que era un hobby, ¿no? Realmente yo no sabía que se estudiaba profesionalmente hasta que entré a la orquesta y pues entre compañeros y maestros me empezaron a dar más información. Pues fue ahí cuando empecé a investigar, ¿no? Y a prepararme de alguna manera porque se necesita pues tener conocimientos del instrumento, de solfeo, ¿no? De armonía. Entonces empecé a buscar como profesores particulares o escuelas que me pudieran dar como esta parte integral para yo poder hacer el examen de admisión, ¿no? Cuando ya entro, bueno, cuando ya el momento, ¿no? De decidir como la carrera, o sea, yo siempre sabía que en mi vida iba a ser música, ¿no? No sabía como de qué manera, pero en el momento en el que vi que sí era una cuestión profesional, que se estudiaba, que había carreras, que había escuelas, pues es cuando yo decido hacerlo ya de una manera profesional, ¿no? Obviamente cuando entré pues tenía mucho interés
pues de cierto perfil de la música, pero conforme vas pasando los años en la carrera, pues te vas encontrando con más oportunidades, ¿no? Y aperturas que te van pues inclinando a lo que tú quieres ser, ¿no? Dedicarte, el enfoque, la especialidad, ¿no? Entonces creo que eso ha sido más o menos el desarrollo de mi carrera. Ok, y por ejemplo, cuéntanos a lo largo de, por ejemplo, en tu estadía como estudiante a la actualidad, cuéntanos acerca de algunos proyectos a los que te has dedicado durante todo este periodo. ¿Cuáles han sido los más destacables para ti como percusionista profesional? Pues creo que en alguna manera tuve la oportunidad de trabajar en algunas orquestas semiprofesionales y eso me gustaba mucho. Durante la carrera me enfoqué mucho también en estar en bandas sinfónicas, que realmente es un mundo que a mí me gustó mucho y que yo desconocía. Entonces estuve como mucho tiempo participando en bandas sinfónicas y como que el conjunto sinfónico era lo que a mí me llamaba mucho la atención y me gustó. También la música de cámara, ¿no? Sobre todo, particularmente como en ensambles de percusión, ¿no? En cuartetos o en sextetos, pero era como lo que me gustaba. Después tuve la oportunidad de participar musicalizando obras de teatro, ¿no? Y realmente eso fue lo que me atrapó, ¿no? O sea, como el trabajo con la multidisciplina es algo que a mí me llamó mucho la atención, trabajar con otras artes, cómo trabajar la música y cómo interactuar con otros artistas, ¿no? De otros gremios. Y bueno, ya más, pues prácticamente como a la mitad de la licenciatura tuve la oportunidad de trabajar con algunos trabajos audiovisuales o de cine y eso fue lo que realmente pues atrapó más mi atención, ¿no? Tuve todos estos acercamientos realmente fueron fuera de la escuela casualmente, o sea, la primera parte que te cuento fue como muy en la escuela, pero ya todo este acercamiento multidisciplinario fue buscando otras cosas fuera de la escuela, aunque seguía estudiando, pero era buscar cursos, ¿no? Buscar gente que estaba haciendo proyectos y que incluyeran la música, ¿no? Un poco sí la composición, pero la interpretación en ese aspecto era más. Entonces yo me di cuenta que podías crear música con este tipo pues, de proyectos en el cual también se desarrollaba la improvisación musical, ¿no? Entonces eso me llamó más la atención porque era algo que tal vez en la escuela no era tan significativo o no te dejaban como hacer mucho, ¿no? La cuestión de la creación como instrumentista, ¿no? Entonces, pues todos estos proyectos me han llevado pues a hacer esto, ¿no? A improvisar, a componer, a yo misma tocar mis propias obras o estrenar obras también, ¿no? Eso fue algo que me gustó mucho en la carrera, estrenar obras de compositores y tener este acercamiento con los compositores, pues que ellos plantean sus ideas y yo dar sugerencias. Entonces me gustó mucho eso, el estrenar obras, ¿no? El preparar obras. Y pues prácticamente todo eso ha llevado a lo que me dedico más al día de hoy y pues un poco también la investigación, ¿no? Siempre me ha gustado como leer, investigar y pues ahora que ya estoy tomando más acercamientos con esto que me gusta, pues me gusta llevarlo también desde la perspectiva académica y pues de publicación, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿tú qué es lo que encuentras de diferente, por ejemplo, entre el mundo de la escena musical, pero, por ejemplo, de salas de concierto, a, por ejemplo, a trabajar en multidisciplina, ya sea en teatro o en cine? ¿Qué es lo que tú encuentras de peculiar en este mundo? Pues creo que así en primera instancia puedo decir que trabajar con la multidisciplina te permite ser muy creativo, como no que el otro, ¿no? Pero sí hay una diferencia, ¿no? Una puede ser creativo en la interpretación y obviamente pues nos estudiamos las partituras, ¿no? Y la ejecución y la interpretación, que es otro aspecto muy grande. Pero en este aspecto de la multidisciplina, pues es también poner a prueba el uso de tus herramientas, ¿no? O sea, como instrumentista, bueno, pues sabes cosas técnicas, cosas de interpretación, pero cómo a partir de eso tú también puedes crear, ¿no? O sea, como instrumentista, entonces ese desarrollo de la improvisación, improvisar con otras áreas, ¿no? Como con la danza o con el teatro, pues eso también está muy interesante, ¿no? Ya no es solo el trabajo con músicos, sino
el trabajo con otros artistas, y eso para mí ha sido algo muy enriquecedor que a mí me ha permitido llevar a otro nivel la interpretación, ¿no? Ok, y por ejemplo, bueno, dentro de tus experiencias como músico, también veo que tú te dedicas, has tenido ya un acercamiento más en forma con la musicalización del cine. ¿Nos podrías explicar un poquito al público cómo es este asunto, cómo se desarrolla, cómo va, de qué va, para que tengamos una idea un poco más clara? Sí, pues yo he tenido la oportunidad de hacer música para cine o cortometraje, ¿no? Contemporáneo y cine mudo, que es a lo que realmente pues me estoy especializando. Entonces, por una parte el cine contemporáneo, conforme a la experiencia que me ha tocado a mí, pues ha sido la guía del director, ¿no? O sea, tener estas conversaciones de, bueno, el director, ¿cuál es su idea musical con el corto que él tiene, ¿no? Entonces, a través de eso, por ejemplo, a mí no me dieron el guión, pero sí me dieron como el corte final visual, ¿no? Entonces yo pude ver y conforme a esas ideas, pues ya yo proponer, ¿no? Así como, bueno, tú quieres esto, a mí se me figura que esto puede ser, ¿cómo te parece? O modificamos o cosas así. Y eso a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces de alguna manera tienes cierta libertad, pero pues también es interesante saber cómo ve el director su percepción musical, o cómo él no tenía referencia de ciertas cosas, pero tú lo puedes apoyar y entonces sale por realmente estas ideas, ¿no? Eso por un lado. Y en cuestión del cine mudo, pues ha sido otro proceso, pues digamos, diferente, porque los talleres que he tomado con la gente que ha participado, o el maestro José María Serralde, que es como el que me introdujo en esto, pues el enfoque es diferente, ¿no? Un poquito pensar en el estilo musical de la película, ¿no? Pensar en el año, en la época, en el país, toda esta multicultura, pluricultura del filme, y sobre eso tú improvisar, ¿no? Tú hacer la música para el filme, que puede ser con una partitura guía o improvisar, ¿no? Pero en lo que se podría llamar como improvisar en estilo, ¿no? Entonces digamos que ese es un proceso, aunque también pues hay muchos ensambles que lo hacen de diversa manera, utilizando también los medios electrónicos, ¿no? Pero bueno, digamos que desde este enfoque y desde mi experiencia pues ha sido desde esta parte, ¿no? De hacerlo, de pensarlo también. Ok, y por ejemplo, tu experiencia, bueno, hay que mencionarlo, el repertorio de percusiones relativamente es nuevo ya del siglo pasado para acá, ¿no? Antes no tenemos una gran literatura en específico para las percusiones, ha sido un ingreso ya sea en la escena de las orquestas, de la percusión, junto con con todos los instrumentos que están ahí dentro. Entonces, por lo tanto, no, su repertorio apenas va en auge de un tiempo para acá. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia trabajando con compositores, compositoras? ¿Cómo ha sido tu acercamiento también como intérprete de nueva música? Sí, pues la verdad es que para mí es muy enriquecedor siempre platicar, como te comento, con directores de cine, o en este caso con compositores, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienen una idea, pero a veces no se sabe bien cómo ejecutarlo o cuántas posibilidades hay de esa idea, ¿no? Entonces yo digo que eso es el trabajo bonito del intérprete, ¿no? Eh, no querer modificar obviamente las ideas del compositor, pero sí darle como una gama más grande de timbres, o también en el caso de la percusión, de baquetas, ¿no? Como de, mira, yo creo que puedo funcionar más esto, pero esto es parecido a lo que quieres, o se puede ejecutar de esta manera, ¿no? Entonces, afortunadamente me ha tocado trabajar con compañeros y amigos, pues ahora sí que contemporáneos a mí, y pues también estamos como en un proceso de crecimiento, ¿no? También me ha tocado trabajar con compositores pues ya más que tienen más su trayectoria, y pues es otro aspecto y otra perspectiva de la composición, ¿no? Para percusiones. Entonces también trabajar con electrónica, ¿no? Es como otra cuestión. O a veces armar proyectos en conjunto, ¿no? Como, mira, es que tengo
muchas ganas de tocar estos instrumentos o algo así, ¿y qué te parece si armamos una obra o algo así? Entonces, como que ese diálogo siempre es como muy interesante, puedes encontrar muchas cosas y de alguna manera apropiarte pues de la obra o de esa interpretación, ¿no? Ok. Y por ejemplo, en cuanto a impulsar el repertorio de percusiones y en general de música, pero de compositoras, ¿cómo ha sido tu desenvolvimiento en esta área? ¿Qué experiencias has tenido que nos puedas compartir? Pues fíjate que dentro de mi trabajo como compositora improvisadora en el cine mudo, pues tengo un ensamble que justamente es de mujeres, ¿no? Entonces trabajo con una pianista que es María Fernanda y ella también es compositora, entonces con ella me ha tocado trabajar en conjunto la composición, ¿no? Y la improvisación y ha sido algo, pues un trabajo muy padre, colaborativo, ¿no? Hemos podido desarrollar pues varias presentaciones y proyectos, entonces pues eso digamos en la parte del cine mudo, ¿no? Y bueno, en la parte de compositoras, pues estoy en una colectiva que se llama Las Montoneras. Esta colectiva, pues principalmente se conforma de compositoras, ¿no? También intérpretes e investigadoras, ¿no? Entonces, la idea de esta colectiva, pues es difundir la música de compositoras y también de la misma colectiva, pues hacer obra y obviamente estrenarla, ¿no? Como gestionar todo este movimiento pues de gestión y de difundir la música de mujeres tanto mexicanas principalmente, pero pues también latinoamericanas y del extranjero, ¿no? Y para ello pues tenemos un programa de radio que estamos en Opus 94 que se llama Nada Clásicas y justo el programa se trata de dura media hora, pero pues hacer estas reflexiones, ¿no? Sobre la mujer en la música, cómo ha sido su papel, cómo se va desenvolviendo, principalmente de compositoras y escuchar que hay mujeres haciendo música no solo en el ámbito clásico, sino pues en todo tipo de géneros, ¿no? O sea, encontramos pues en el género popular también, en el jazz, en el blues, ¿no? Encontramos mujeres que son compositoras pero también son intérpretes, entonces ellas mismas están desarrollando esas dos partes. Se me hace algo como muy lindo y pues también hemos tenido la oportunidad de pues de mantener un contacto, ¿no? O de hacer nuevas redes, ¿no? También entre nosotras y pues eso, ¿no? Difundir la música y pues generar estos espacios también de la escucha para la radio pública, ¿no? Sí, exacto, o sea, crear un espacio en el que podamos apreciar el trabajo de nuestras artistas, ¿no? Darles voz a través de los medios a los que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, que tengas un programa de radio, pues es bastante, ha de ser una experiencia muy, quizá no tan alejada de la escena musical, pero sí ya en otro ámbito al que te enfrentas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, puedes contarnos cómo fue que llegaste a tener tu espacio en Opus 94? Sí, pues en realidad es el espacio de la colectiva Las Montoneras y esto fue porque pues a los productores les gustó mucho la propuesta que se estaba generando con la colectiva y entonces pues vieron que podría ser bueno tener un espacio en el que mujeres compositoras contemporáneas hablarán de otras mujeres, ¿no? De la música. Entonces pues fue fue un regalo, no sé, una suerte, algo muy bonito, genuino del universo, yo qué sé. Pero pues bueno, se dio esta oportunidad y pues como somos 12 mujeres en la colectiva, pues cada miércoles nos estamos rotando la conducción, ¿no? Entonces pues eso está muy interesante porque también se plantea desde también los gustos personales musicales de cada una o también de los acercamientos de intereses en la investigación o en otras temáticas o a lo mejor conociste en algún lado a alguien que de ahí parte un tema para un programa, ¿no? Entonces, o de invitar a varias compositoras, de ahí se genera, es lo que te comento, se generan estas redes que, oye, me interesa estar en su programa, oye, yo tengo un ensamble, bla, bla, bla.
Entonces, eso es como muy interesante y sobre todo el formar, insisto, en estas redes, ¿no? O a veces hay una temática, a mí me tocó que me gusta cierto género musical, pero yo desconocía, ¿no? Que había mujeres haciendo esta música, entonces pues haces una investigación y las encuentras en otros lados del mundo, ¿no? Y pues tienen accesibilidad a querer compartir tu música y también una disposición de, eh, pues de compartir, ¿no? Con otro público, ¿no? Ok, y por ejemplo, en tu ámbito de interés, ¿qué es lo que ahorita a lo que más te enfocas en este momento? Pues ahorita, pues con la colectiva, pues seguimos con el programa. Ahorita estamos también difundiendo la composición que ganamos la beca del FONCA, entonces vamos a producir nuestro primer disco, que son obras de compositoras de la colectiva para saxofón tenor, porque digamos que nuestra líder, que es Alma Rodríguez, pues ella es saxofonista, entonces estamos haciendo obras de esta primera producción, pues para que ella lo pueda tocar, interpretar y estrenar, ¿no? Entonces estamos en eso y bueno, por otro lado, pues me estoy dedicando a la investigación particularmente pues de la música en el cine mudo y un poco generando esto de la percusión, ¿no? Dónde estaba, dónde está ahora, cómo se está permeando pues varios espacios en torno a esto del cine mudo. Entonces por ese lado estoy en la investigación y pues también gestionando proyectos para la musicalización, ¿no? de cine mudo y la difusión de este cine y bueno, también pues trabajando con algunos proyectos multidisciplinarios y bueno, no dejar de lado que también pues mis intereses son trabajar con ensambles ¿no? contemporáneos o también de música barroca, ¿no? hispana con ustedes y pues también del teatro, ¿no? Ok, por ejemplo, en cuanto a la música barroca, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu acercamiento? Porque podría ser que tenemos esta imagen de que la música barroca solo no hay casi lugar para los instrumentos de percusión, pero tenemos esta idea quizá un poco errónea, entonces no sé cómo nos quieras comentar algo al respecto. Pues realmente a mí mi acercamiento ha sido porque me han invitado a tocar, ¿no? Que a veces se requiere cierta percusión y prácticamente es como improvisación, ¿no? O a veces sí hay como ciertas que escriban algunas partes que sí tienen que ir, o a veces sí encontramos ciertas cosas, ¿no? De percusión, pero en realidad así es como ha funcionado en lo que yo he podido estar, ¿no? Y pues creo que el acercamiento así más fuerte fue a un curso que se dio en la Facultad de Música sobre música barroca, que vinieron dos ensambles, que es Ars Longa, que son de Cuba, y Prosodia de Guatemala. Entonces en ese curso pues a mí me incluyeron como parte del ensamble per se, pero no había percusionistas. Entonces, pues la verdad es que aprendí mucho porque a pesar de que no había un maestro especializado en eso, pues sí me incluían, ¿no? Con esta improvisación y me enseñaban cierto tipo de ritmos y cómo podía o usarse, ¿no? Cómo podía usarse el pandero, cómo podía usar ciertas percusiones de mano, ¿no? Entonces, a pesar de que no era algo enfocado en la percusión, pues sí encontré como pues las enseñanzas, ¿no? De maestros que sí están especializados en esto. Y pues a partir de ahí, pues he tenido la oportunidad de algunas invitaciones, ¿no? Prácticamente son invitaciones así de algunos eventos que se necesitan para tocar castañuelas, ¿no? Para tocar percusiones como más chicas, ¿no? Y bueno, pues también dentro de esos proyectos de multidisciplina, ¿no? Hacer como el teatro de sombras y todo eso, pues también te enriquece mucho para saber cómo elegir los instrumentos apropiados para para cierta música en ese estilo. Ok, y por ejemplo, eh, en cuanto a los espacios que existen en la Ciudad de México, eh, ¿tú qué opinión nos das acerca de que existan estos espacios independientes en los que se da la oportunidad de que los artistas vengan y den a conocer su trabajo,
y que también conviva con el público, que bueno, quizá esa es una de las cosas que a veces ocurre cuando estamos en la escena, como que hay este pequeño muro, a veces un poco difícil de franquear. Entonces, dinos como, ¿cuál es tu pensamiento acerca de estos espacios que quizá deberían haber más en la ciudad para que los artistas puedan acercarse más a nuevos públicos? Pues yo creo que son necesarios porque, sobre todo más ahorita con el regreso de que hubo la pandemia y todo eso, pues sí fue un golpe fuerte, ¿no? Como económico y también a la cultura, ¿no? Entonces siento que este tipo de espacios dan para empezar, pues un espacio para tú poder presentar tu proyecto, ¿no? Y por otro lado, pues como tú dices, romper esas barreras, ¿no? Acercarte a diferentes públicos. Muchas veces, pues la gente no llega a ciertos foros o a ciertos teatros, pero pues también porque no se da esa apertura por esta parte pues, de los músicos quizá, ¿no? Entonces, ese es también nuestro trabajo pues de gestión, por así decirlo, ¿no? Acercarnos a otros públicos, invitarlos, porque de esa manera pienso que vas a acercar a otras cosas que a lo mejor la gente no desconoce que existen, ¿no? Y sí existen, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad, creo que son espacios necesarios, creo que sí debería haber más difusión para ese tipo de eventos y pues eso, ¿no? Entre más sea versátil, digamos, los eventos que haya, pues también vas a tener una pluricultural en ciertos espacios, ¿no? Sociales, ¿no? Y creo que eso es muy bueno y es necesario, ¿no? Entonces, pues creo que lo que están haciendo, pues es algo que se debe aplaudir e impulsar, ¿no? No, pues muchas gracias, Lorena. Y bueno, te agradecemos tu presencia aquí en este espacio, lo apreciamos demasiado. Y bueno, gracias. pues les agradecemos muchísimo que nos acompañaran en esta primera cápsula de nuestros artistas aquí en el Café Cultural Ñusabi. Les agradecemos que nos estén acompañando, que se hayan quedado hasta el final de la entrevista. Y pues por lo mismo también los invitamos a que conozcan estos lugares, que se acerquen a conocer qué ofrecen estos espacios culturales que están abiertos a todo público, ¿no? Aquí, como pueden ver, frecuentan muchos artistas como Lorena Ruiz Trejo, que nos ha acompañado en esta primera emisión. Y pues bueno, los invitamos a que nos visiten aquí en Normandía 61, Colonia Zacahuitzco, en la delegación Benito Juárez, al Café Cultural Ñusabi, a que también puedan disfrutar de estas deliciosas bebidas que se preparan aquí en nuestra barra de café. Es todo por esta tarde, te agradecemos muchísimo tu presencia, espero que te la hayas pasado muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación y por el café, está muy rico. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchísimas gracias.